entre alguien enviado o aquel otro, más bien advenedizo, entre un sujeto que es valiente y otro que tan solo busca líos, entre tu sanación o aquello que solo curanderismo. Dinos la diferencia entre la fe y la fianza, entre la espera y la esperanza. Señor, dinos la diferencia entre un pretexto y un motivo, entre creer en ti o creerte, que es algo muy muy distinto, entre apreciar otras creencias o caer en sincretismos, entre pedirte paz sin buscar la paz consigo mismo. Dinos la diferencia entre ayudar sin orarte y orarte sin ayudar a nadie. Y es que resulta ahora tan simple apartarse del camino, caer en contradicciones y perder todo el sentido. Quien tuviera, Señor mío, la virtud de los humildes, que aún en medio de la confusión siempre se las arregla para estar contigo. Y no sé por qué tanto me complico, si no es cuestión de tanto raciocinio. No. Solamente es cuestión de estar siempre contigo, el quererte, el amarte, el seguirte, el estar siempre contigo. Radio María, una señal de fe, de esperanza y de amor. De la mañana aquí en Radio María, y a esta hora te presentamos el programa Dosis de Confianza. En la conducción ya tenemos a la doctora Virginia Bafigo, hoy con un invitado muy especial, el doctor Roberto Albina Gorta. Ellos juntos van a abordar el tema endometriosis, nuevos horizontes para la salud femenina. Recuerda que también puedes acompañarnos por nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Puedes buscarnos como Radio María Perú.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio María y de este su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, espacio donde buscamos comprender mejor el maravilloso funcionamiento de nuestro cuerpo para cuidar nuestra salud con conocimiento, serenidad y esperanza. Agradeciendo al Altísimo y a nuestra Madre María por permitirnos reunirnos como cada miércoles, el día de hoy, 26 de agosto, gracias a la amabilidad de nuestro distinguido invitado, doctor Roberto Albina Gorta Olortegui, les hemos preparado un programa que estamos seguros concitará el interés de todos ustedes, por tratarse de una enfermedad que, partiendo del aparato reproductor femenino, puede afectar a la mujer en su conjunto y a su calidad de vida. Con el permiso del doctor Albina Gorta, iniciamos nuestro bloque introductorio señalando que hablar de salud femenina es hablar de una dimensión fundamental del bienestar de las mujeres en cada etapa de su vida. Y también es reconocer que existen problemas de salud que durante mucho tiempo no recibieron toda la atención que merecían. Uno de ellos es la endometriosis, una enfermedad que puede acompañar a las mujeres durante muchos años y que en numerosas ocasiones tarda en ser reconocida y diagnosticada. Y no estamos hablando de una enfermedad excepcional. Se estima que alrededor de 190 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo, aproximadamente 1 de cada 10 viven con endometriosis. Hoy queremos acercarnos a ella con una mirada diferente, comprender qué es, por qué puede manifestarse de maneras tan diversas y sobre todo, ¿qué ha cambiado en los últimos años en la manera de reconocerla y tratarla? ¿Qué le parece, estimado Roberto, si empezamos por el principio? Si empezamos entendiendo qué es el endometrio. Para comprender qué es la endometriosis, precisamente necesitamos empezar por una palabra que está en el propio nombre de la enfermedad, endometrio. El endometrio es el tejido que recubre la parte interna del útero. Es un tejido dinámico que cambia a lo largo del ciclo reproductivo bajo la influencia de las hormonas. Cada mes se prepara para una posibilidad muy importante: recibir y permitir la implantación de un embarazo. Si el embarazo no ocurre, ese tejido se desprende y es eliminado del organismo a través de la menstruación. Hasta aquí estamos hablando de un proceso estrictamente normal. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos tejido semejante al endometrio fuera del útero? La endometriosis se caracteriza precisamente por la presencia de un tejido semejante al endometrio fuera de su localización habitual, asociado generalmente a un proceso inflamatorio. Estas lesiones aparecen principalmente en la pelvis. Pueden afectar el peritoneo, los ovarios, las trompas de falopio y la superficie externa del útero. En algunas mujeres pueden comprometerse también estructuras más profundas y alcanzar órganos vecinos como el intestino, la vejiga o los uréteres. Una vez fuera del útero, las lesiones responden a las señales hormonales del ciclo reproductivo. Pueden experimentar cambios asociados al ciclo y generar una respuesta inflamatoria en los tejidos que los rodean. En algunos casos también puede producirse sangrado dentro de las propias lesiones. Con el tiempo, este proceso puede favorecer inflamación persistente, fibrosis y adherencias, haciendo que algunos órganos o estructuras de la pelvis prácticamente se peguen entre sí,
se adhieran o se peguen entre sí. Por eso, la endometriosis no es simplemente un tejido que se encuentra fuera de lugar, es una enfermedad compleja en la que intervienen factores hormonales, inflamatorios, inmunológicos, genéticos y otros mecanismos que todavía la ciencia sigue investigando. Se preguntarán ustedes, queridos radioescuchas, pero ¿cómo es que llega hasta allí este tejido parecido al endometrio? Durante mucho tiempo, una de las explicaciones más conocidas fue la llamada menstruación retrógrada. Parte del contenido menstrual puede desplazarse en sentido contrario a través de las trompas de Falopio hacia la cavidad pélvica. Pero este fenómeno por sí solo no explica la aparición de la enfermedad, ya que puede ocurrir, como seguramente nos lo comentará con mayor propiedad nuestro distinguido invitado, doctor Roberto Albina Gorta, puede ocurrir, decimos, también en mujeres que no presentan endometriosis, es decir, un mismo fenómeno con respuestas distintas. Hoy sabemos que intervienen diferentes factores relacionados con la respuesta hormonal, el sistema inmunitario, la genética y las características de cada organismo. Y esta evolución del conocimiento es importante porque nos muestra que todavía estamos aprendiendo sobre el origen de la enfermedad. Algunos señalan que la endometriosis es una enfermedad con muchas caras, dependiendo de dónde se encuentren las lesiones, de su profundidad, de la respuesta inflamatoria que produzcan. La endometriosis puede expresarse de maneras muy diferentes. Puede producir dolor que llega a condicionar la vida cotidiana, puede afectar la vida íntima de una mujer, puede generar síntomas digestivos o urinarios cuando compromete órganos vecinos y puede convertirse también en una preocupación cuando una mujer desea tener hijos y encuentra dificultades para lograr un embarazo. Pero existe algo particularmente importante. No todas las mujeres con endometriosis presentan dolor pélvico, y este es un detalle sobre el que también incidiremos para poder entenderlo mejor con la ayuda del doctor Roberto Albina Gorta. Algunas mujeres pueden tener pocos síntomas e incluso no presentar síntomas evidentes. Esto puede contribuir a que la enfermedad pase inadvertida y a que el diagnóstico se retrase. Y aquí aparecen algunas preguntas que iremos respondiendo a lo largo de nuestro programa. Dejo algunas que luego en nuestro segundo bloque serán ampliamente desarrolladas. Por ejemplo, ¿por qué una enfermedad que se inicia en el tejido semejante al endometrio puede llegar a producir tanto dolor? ¿O cómo puede afectar la posibilidad de quedar embarazada? ¿O por qué algunas mujeres tienen síntomas muy intensos, mientras otras pueden tener pocos o ninguno inclusive? ¿O por qué puede comprometer órganos como el intestino o la vejiga? Y quizás una de las preguntas más importantes, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que aparecen los primeros síntomas hasta que una mujer recibe finalmente un diagnóstico? La respuesta en este caso puede sorprendernos. La Organización Mundial de la Salud señala que el diagnóstico puede demorarse en algunos contextos entre 4 y 12 años. Es un periodo de tiempo sumamente largo. Además, la extensión de la enfermedad y la intensidad de los síntomas no necesariamente van de la mano. Una mujer puede experimentar un dolor muy intenso sin que la extensión de las lesiones explique por sí sola esta intensidad, mientras que otra puede presentar lesiones importantes y dar pocos síntomas. Por eso, no existe una única manera de vivir la endometriosis. Y bueno, llegado a este punto,
les propongo, queridos amigos, hacer un poquito de historia. Sí, porque aunque hoy hablamos de endometriosis como una enfermedad bien reconocida, llegar hasta este punto ha tomado mucho tiempo. Uno de los primeros grandes hitos ocurrió hace más de siglo y medio, cuando el patólogo vienés Karl von Rokitansky describió, al estudiar los tejidos al microscopio, la presencia de glándulas y estroma semejantes a los del endometrio en lugares donde normalmente no deberían encontrarse. Aunque en ese lejano 1860 todavía no se comprendía que aquellas lesiones formaban parte de la enfermedad que hoy llamamos endometriosis. Sin embargo, esta observación abrió un camino fundamental para reconocer la presencia de tejido endometrial fuera de su localización habitual. Décadas después, comenzaron a reconocerse también lesiones ováricas que hoy identificamos como endometriomas. Esos quistes que pueden contener sangre antigua y que popularmente han recibido el nombre de quistes de chocolate. También incidiremos sobre esto con nuestro amable invitado, porque es probable que alguno de ustedes haya escuchado este nombre, quistes de chocolate. Durante años se confundieron distintas enfermedades y tampoco estuvo clara la diferencia entre endometriosis y adenomiosis. Pero el siglo pasado, en 1927, ocurrió un hito fundamental. El ginecólogo estadounidense John Sampson utilizó el término endometriosis y propuso la teoría de la menstruación retrógrada como una posible explicación de su origen. Su hipótesis marcó durante décadas la investigación, pero la historia no terminó allí. La ciencia siguió encontrando, identificando preguntas que aquella explicación no podía responder por completo. Y poco a poco comenzó a comprender que estamos ante una enfermedad mucho más compleja. Hoy sabemos ciertamente mucho más que hace 100 años. Uno de los cambios más importantes se encuentra en el diagnóstico. Y sobre esto el doctor Albina Gorta nos comentará de manera amplísima porque es precisamente su especialidad. Estas técnicas de imagen no invasivas que evitan que las personas sean sometidas, las personas afectadas, las mujeres afectadas, tengan que ser sometidas como antes a verdaderas intervenciones quirúrgicas, las laparoscopías, para llegar a un diagnóstico. Estas técnicas no invasivas ciertamente son más amigables con las personas. Del mapeo ecográfico de la endometriosis seguramente el doctor Albina Gorta nos hablará extensamente, así es que ya yo me libero en este sentido de seguir avanzando. Y bueno, ha llegado el punto en que vamos a presentar a nuestro distinguido invitado para que ustedes puedan valorar todo su conocimiento y su sapiencia. El doctor Roberto Albina Gorta Olortegui es médico cirujano, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sabemos que es usted de la promoción 1992, ¿verdad? ¿Cierto? Y es especialista en ginecología y obstetricia con más de 3 décadas de ejercicio profesional. Cuenta con una amplia trayectoria en ecografía ginecobstétrica y medicina fetal y es miembro de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, de la que se desempeña actualmente como embajador para América Latina. Es director del Centro de Diagnóstico Avanzado de Endometriosis y Dolor Pélvico y jefe de la Unidad de Diagnóstico de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Internacional. El doctor Albina Gorta ha presidido la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología y cuenta con publicaciones y participación en investigación y formación científica
en ecografía, medicina fetal y endometriosis. Recibamos con un gran aplauso al doctor Roberto Albina Gorta. Muy buenos días, doctora Virginia Bafigo. Muy buenos días a toda su audiencia. Yo muy contento y muy honrado de estar aquí en la radio, agradeciéndole mucho la invitación y bueno, dispuesto a tratar de compartir un poco de conocimiento sobre esta enfermedad a la comunidad, ¿no? Que es lo que venimos realizando ya desde hace algunos años, desde que inauguramos nuestro centro especializado en endometriosis. Y bueno, felicitándolos por la iniciativa en principio y también por la excelente presentación, doctora. De verdad que creo que ha sido una forma como que de dar inicio, dar una idea a esta conversación sobre una patología que, como usted ha dicho, es tan compleja, ¿no? Y que puede afectar la calidad de vida de las mujeres. Claro que sí, muchísimas gracias por su presencia, doctora Albina Gorta, y nos indican que debemos dar paso a nuestra primera pausa en el programa, siempre alentando a nuestros radioescuchas a irse preparando para sus consultas, sus comentarios, todos muy bienvenidos. Entonces, con ustedes, hasta dentro de unos instantes, queridos amigos. Nos encontramos ya en la primera pausa de Dosis de Confianza junto con la doctora Virginia Bafigo. El tema de hoy que están abordando junto al doctor Roberto es endometriosis, nuevos horizontes para la salud femenina. Y recuerda que también puedes acompañarnos por nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Puedes sintonizarnos como Radio María Perú. Continuamos con tu programa aquí en Radio María. Queridos amigos, ya estamos de regreso en su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, tratando sobre una enfermedad propia de la salud femenina que se llama endometriosis. La hemos expuesto en el primer bloque y ahora nos encantaría, por ejemplo, saber a qué se refiere esta nueva mirada sobre la enfermedad. Hemos visto que la manera de entender la endometriosis ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuál diría usted, doctora Albina Gorta, que ha sido el cambio más importante? Y en este nuevo escenario, ¿qué ocurre cuando una mujer presenta síntomas muy sugestivos, pero los estudios de imagen no muestran lesiones? ¿Esto permite descartar la enfermedad? Claro, doctora. Respondiendo a la primera pregunta, definitivamente ha habido un cambio dramático en la forma que nosotros miramos esta enfermedad. Me refiero desde el punto de vista del médico especialista en ginecología y obstetricia. Durante
muchos años, ¿no? Décadas, el diagnóstico de la enfermedad como tal había estado limitado a hacer una intervención quirúrgica para mirar directamente las lesiones, ¿no? Esto supone pues todo una complejidad que va desde el momento de hacer el diagnóstico, decidir hacer una intervención quirúrgica, entrar al quirófano, anestesiar y bueno, todo lo que ello implica. Esa ha sido una de las causas de un aspecto importante de esta enfermedad que usted ya lo mencionó también, que es el retraso en el diagnóstico. Y eso es un fenómeno que está bien estudiado en la literatura médica y en los países desarrollados. Ese retraso en el diagnóstico es de 7 a 10 años. Desde que la paciente comienza a manifestar las molestias hasta que efectivamente se hace el diagnóstico, estamos hablando de una década de la vida de las pacientes, ¿no? Esas limitaciones han cambiado notablemente con el advenimiento de técnicas de diagnóstico no invasivo por imágenes. En este caso, el mapeo ecográfico, que no es una ecografía convencional, es una ecografía que tiene ciertos protocolos, ciertos pasos, en la forma que nosotros evaluamos la pelvis de la mujer. ¿No? Y que nos ha permitido pues hacer un diagnóstico no solo más rápido, sino que más preciso en muchos casos, ¿no? Esto definitivamente ha sido un cambio que permite, ¿no?, diagnosticar a muchas más mujeres, ¿no?, antes de decidir una cirugía, ¿cierto? Eso es un cambio muy importante, porque es diferente decidir una intervención quirúrgica, ¿no?, que decidir hacer una prueba no invasiva, ambulatoria, que se hace con la paciente despierta, que termina la paciente y se va a su casa o seguir haciendo sus actividades, ¿no? Es un cambio radical en la forma que nosotros abordamos la enfermedad, ¿no? Entonces, más y mejor diagnóstico es algo que nosotros atendemos a través del mapeo ecográfico. Y ahora, me imagino que la accesibilidad en materia económica también, porque el costo de una ecografía especializada es notablemente menor que una intervención quirúrgica, ¿no? Absolutamente, doctora. Absolutamente, y en eso aprovecho para mencionar también otras técnicas por imágenes que son también reconocidas como que nos permiten hacer el diagnóstico por imagen, que es la resonancia magnética con contraste, ¿no? Que también es una técnica muy buena, que no es mejor que el mapeo ecográfico, pero cuando usted lo pone en el contexto que usted ha mencionado, costo-beneficio, con cualquier otra forma de diagnóstica, la diferencia es enorme, ¿no? Si usted lo compara el mapeo ecográfico con otras técnicas de imágenes no sofisticadas o la cirugía, la diferencia costo-beneficio es inmensa, ¿no? Además del hecho de la accesibilidad, doctora. Un equipo de ecografía se puede montar en cualquier parte del Perú, digamos, para nuestros radioescuchas del interior del país. Es una gran noticia que se pueda hacer diagnósticos más precisos y oportunos. Claro, usted para montar un consultorio de ecografía, según las normas del MINSA, necesita un consultorio con su baño al costado, una camilla y el equipo de ecografía, ¿no? Que no mide más de, ¿cómo se llama? Más de 1 metro, ¿no? En un cuadrado de un metro, ¿no? Compare eso con las dimensiones que tiene un resonador. Claro, usted para montar un resonador no necesita un consultorio, necesita una casa. Exactamente. Necesita una casa. Claro. ¿No? Y bueno, también señalar que las manos que hacen el estudio tienen que estar no solamente entrenadas, sino respaldadas por una especialización, ¿no? No cualquier ecografista podría hacerlo, me imagino. Ecografista me refiero a con un médico con un diplomado de ecografía. ¿Es así? Absolutamente, como en cualquier técnica, ¿no? Ya sea diagnóstica o de tratamiento médico, no tiene que haber una certificación de competencias, ¿no? Tiene que haber el expertise. Nosotros hablamos de procedimientos que son operador dependiente. Cualquier procedimiento en medicina es operador dependiente, y eso se cumple también pues para la cirugía, ¿no? Y se cumple también para la resonancia. Claro, o sea, y eso es un error que yo veo
continuamente en pacientes que llegan al centro, que vienen trayendo resultados de exámenes, ¿no? Que no se han hecho de acuerdo al expertise, que hay médicos que son muy buenos, radiólogos muy buenos, pero hay otros que no tienen la experiencia o no conocen la enfermedad y los resultados no son comparables. O sea, no son satisfactorios, doctora. En realidad, como todo en medicina, la superespecialización es la que garantiza la calidad, la precisión de un resultado. Y esto es clave, porque ¿qué ocurre si hay un falso negativo? Me refiero a que el diagnóstico dice, no vemos imágenes compatibles con endometriosis, pero resulta que la persona sigue con malestares, en fin. ¿Eso usted también lo ve así en cierta proporción? Sí, es cierto, es cierto. Y una de las cosas que creo que hemos aprendido durante la epidemia del COVID es que las pruebas diagnósticas no son perfectas, ninguna, ¿no? En ninguna enfermedad. Entonces existe lo que se llama la sensibilidad, la especificidad, los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Y ese aspecto es muy importante. Una evaluación de imágenes, ¿no? Negativa, ¿no? Ya sea de mapeo ecográfico o de resonancia magnética, no descarta la enfermedad. La clínica manda. La clínica sí es muy importante, ¿no? Eso nos lo decían siempre nuestros maestros, y claro, porque ese cuadro clínico, como hemos visto, puede ser muy bizarro, ¿no? Puede adoptar diferentes, una fisonomía distinta. Entonces, si el médico está bien orientado hacia el diagnóstico, pero las pruebas, que son exámenes auxiliares, no nos ayudan, siempre se puede escalar en cuanto a la complejidad del estudio, ¿verdad? Es cierto, doctora. Para mejorar nuestro diagnóstico de endometriosis, el primer paso es pensar en endometriosis, saber que existe esta enfermedad, conocer lo que usted menciona, la complejidad, la variabilidad de la presentación de esta enfermedad. Porque una cosa que también se ha estudiado mucho es en ese intervalo de 10 años, ¿no? En que las pacientes demoran en el diagnóstico, es que las pacientes van a diferentes especialidades. Gastroenterología, urología, medicina interna, medicina física, por diferentes diagnósticos, ¿no? Probables, ¿no? Ya sea problema de intestino irritable, enfermedad pélvica inflamatoria o problemas de cistitis, por ejemplo, solo por decir algunos, ¿no? Hasta que al final llegan a su diagnóstico. Prácticamente por descarte, cuando en realidad, siendo tan frecuente, ¿no? Porque lo que hemos visto como prevalencia es que no es una endometriosis, no es una enfermedad rara. No, si aquí tuviéramos sentadas de repente 10 mujeres, quizá una podría tener, o de repente 7 mujeres, una podría tener, ¿no? Absolutamente. Me ha pasado, doctora. El año pasado, hace 2 años, me invitaron al Canal 7 también a hablar sobre el tema, muy gentilmente con el doctor Alberto Tejada, del programa, me acuerdo mucho, y estaba ahí, pues usted sabe cómo es un estudio de televisión, pues hay mucha gente, y bueno, empezamos a hablar en los intermedios, y una señora que estaba ahí dijo, yo tengo endometriosis. Exactamente. Entonces, si no es una enfermedad rara, debemos pensar en ella, y todos, tanto los médicos como los pacientes, las mujeres, por lo menos preguntar, doctor, ¿podríamos descartar? De repente podré tener yo también esta patología, ¿no? Entonces, pero bueno, había una parte de la pregunta que sí me gustaría que pudiéramos tocar antes de ir a la siguiente pausa. ¿Qué ocurre cuando la clínica nos dice, sí, esto es compatible con endometriosis, pero los estudios de imágenes no muestran lesiones? ¿Cómo podríamos llegar a confirmar el diagnóstico? Claro que sí. Primero, que la endometriosis tiene varias formas de presentación, y las lesiones de endometriosis no son grandes, son muy pequeñitas. Las guías de práctica médica recomiendan, en principio, tratamiento empírico. ¿Qué se llama tratamiento empírico? Paciente que, como usted dice, tiene toda la sintomatología característica de la enfermedad, pero encontramos estudios negativos. Iniciamos un tratamiento como si fuera la enfermedad.
como si fuera la enfermedad, y se evalúa la respuesta al tratamiento, ¿no? La respuesta al tratamiento, pues, es el alivio de los síntomas, ¿no? Exacto. Principalmente va a ser el dolor. Y el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, si es que no hay una respuesta adecuada, el siguiente paso es ir ahí sí a lo que se llama una laparoscopía diagnóstica, que es una operación mínimamente invasiva en que el médico entra a través de una cámara y mira la pelvis, ¿no? Pero hay que seguir todos estos pasos. Primero, detección de la enfermedad, ¿no? O plantear la diagnóstica, hacer estudios de imágenes, ¿no? Estudios de imágenes especializados que nos permiten detectar con un grado de precisión muy alto hasta las lesiones más pequeñitas de la endometriosis, los podemos ver ahora, ¿no? Si eso no funciona, tratamiento empírico de acuerdo a las guías de práctica aceptadas, y si ya esto no funciona, ir recién, ¿no?, a la última etapa. No podemos saltarnos así. Claro, claro. El mensaje, queridos amigos, amigas, es que no tenemos que esperar tanto para poder llegar a un diagnóstico definitivo, porque como bien decía el doctor Albina Gorta, y seguramente es la experiencia de ustedes, es como un carrusel, ¿no? Haber pasado por tantas especialidades, no haber dado con el diagnóstico, seguir con los malestares, el dolor, la incomodidad, y luego también nos comentará el doctor Albina Gorta el impacto emocional en la vida de las mujeres. Sobre este punto me gustaría que pudiéramos insistir en el siguiente bloque. Nos avisan que es el momento para ir a nuestra segunda pausa del programa, y en instantes volvemos con ustedes, queridos amigos. Nos encontramos ya en la segunda pausa de Dosis de Confianza junto con la doctora Virginia Bafigo. El tema de hoy es endometriosis, nuevos horizontes para la salud femenina. Y comentarte que nuestros números de cabina ya se encuentran disponibles. Te invito a que nos puedas llamar al 01 20 48 720 o escribirnos a nuestro número de WhatsApp al 914 05 1111. No olvides en ambos casos comentarnos tu nombre y desde dónde te comunicas. Y para ti, querido hermano o hermana que nos estás acompañando por nuestra transmisión en Facebook, te invitamos a que nos puedas dejar un comentario, una reacción o compartir nuestro programa. Queridos amigos y amigas de su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, ya entramos a nuestro tercer bloque, el bloque en que solemos recibir sus llamadas, sus consultas, que enriquecen tantísimo nuestro programa.
Mientras que eso sucede, seguimos dialogando con el doctor Roberto Albina Gorta y son dos elementos sobre los que hemos venido conversando, que vendrían a ser como los síntomas cardinales de la enfermedad, ¿no? El dolor, sobre todo, el disconfort y el impacto emocional en las personas. Empecemos hablando del dolor. ¿Cómo es ese dolor que lo caracteriza, doctor Albina Gorta? La sintomatología, como ya se ha mencionado, es muy heterogénea, muy variada. Hay un cuadro, digamos, clínico característico que sé que tiene la mayoría de las mujeres, que es el dolor cíclico relacionado al periodo menstrual, es decir, menstruaciones muy dolorosas. ¿No? Menstruaciones muy dolorosas, el aumento del flujo menstrual, pero también hay otros síntomas como el dolor a mitad del ciclo, el dolor durante la ovulación. Puede haber un dolor que es continuo a lo largo de todo el mes, un dolor pélvico crónico. Puede ser dolor asociado a ciertas funciones como la función digestiva, dolor al momento de la defecación, ¿no? Puede estar relacionado a la función urinaria, dolor durante la micción o durante las relaciones sexuales. Y en este punto creo que sería bueno dar paso a la llamada que está ingresando, doctor Albina Gorta. Claro, cómo no. Damos la bienvenida entonces a... Aló, buenos días, doctora Bafigo, buenos días, doctor Ricardo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Elsa de Chepén, doctora. Hola, Elsita, buenos días. Adelante con su consulta, por favor. Sí. Doctora, estoy escuchando muy atentamente, como siempre, sus programas. Yo ya tengo 82 años, pero mi sufrimiento como mujer ha sido desde que empecé a menstruar. Tenía menstruaciones irregulares, distensión abdominal. Era horrible, una dismenorrea intensa. Yo soy enfermera, doctora. Entonces, metrorragias disfuncionales que tenían que ponerme transfusión, porque me bajaba mucho. Era de cualquier esfuerzo, pero no en cualquier... seguramente que ya la situación estaba para darse la hemorragia, pero un pequeño esfuerzo. Un día voy a preparar los frascos de destroza y de hacer ese esfuerzo para sacar la tapita pues de metal, sentí como que estaba orinando, así era la sensación, pero sangre fresca. Por eso tenía que irme al hospital y me tenían que poner transfusión. Bueno, eso me lo diagnosticaron, la endometriosis me la diagnosticaron fácilmente. Ahorita estoy escuchando que es difícil cuando empieza, pero yo tenía todos esos síntomas y tenían que inyectarme porque me desmayaba de dolor. Entonces eso ha sido, bueno, desde que empecé a menstruar un poquito tarde, a los 15 años creo. Y a ver, se me fue. Ya, entonces me hicieron la palatomía exploratoria. En ese tiempo tampoco no había las ecografías, me hicieron una neumopelvigrafía que era bien dolorosa. Entonces, bueno, ya. Me operaron cuando yo tenía 31 años, el primer miomectomía, ¿no? Y después a los 8 años. Y ya cuando tuve 40 años ya me hicieron histerectomía total. Pero yo le dije, doctor, no me saque los 2 ovarios, sáqueme uno, y del izquierdo la mitad nomás, el derecho sí. Entonces, muy doloroso, doctora. Yo ni quise saber nada como mujer. Dije, no, yo no tengo hijos, yo no tengo esto porque tenía inflamación pélvica. Eso es horrible, no se puede ni respirar. Esos días, tanto calmante que hice sensibilidad a la pirazolona. Ha sido, como le digo, ese ha sido mi problema femenino. Y, bueno, no sé si yo ya tenía la enfermedad de celiaquía, no sé, porque la celiaquía me la diagnosticó cuando yo tenía 60 años. Qué interesante, Elsita, su testimonio nos ilustra tantísimo y por eso le agradecemos su llamada. ¿Y qué le parece si le damos pase al doctor Albina Gorta para que comente su caso? ¿Sí? Le mandamos un abrazo, Elsita.
Adelante. Sí, muchas gracias y muchas gracias por su testimonio, señora Elsa. La verdad que es muy ilustrativo en múltiples aspectos que tiene la enfermedad. En principio, como mencionaba la señora Elsa, ella tenía síntomas desde los 15 años, ¿no? Y recién le hacen un diagnóstico, digamos, de alguna forma incidental en una cirugía por otra patología que es miomas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de 15 años, ¿no? De sufrimiento que no termina con la cirugía, ¿no? Sino que se prolonga hasta los 40 años en que ¿cómo se llama? Que le hacen otro tipo de otra cirugía ya radical con extirpación del útero y todo, y que a pesar de esa cirugía ella sigue con molestias. Y aquí un mensaje muy importante: la endometriosis no es una enfermedad del útero y de los ovarios. La endometriosis es una enfermedad del cuerpo, ¿no? Por eso este abordaje, ¿no? Que obviamente pues estamos hablando de hace 2 generaciones, ¿no? No existía lo que es el diagnóstico no invasivo, pues y se recurría pues a medidas casi heroicas para el paciente. Exacto. ¿No? Entonces, seguir proponiendo ese tipo de manejo pues es totalmente inadecuado. Entonces, ¿no? Porque en ese tiempo se entendía la enfermedad como una enfermedad del aparato reproductor de la mujer. Y ahora, como usted lo ha mencionado, doctora, se entiende como una enfermedad del cuerpo, una enfermedad sistémica. Entonces, el manejo no se limita a dar anticonceptivos, a operar quistes o a retirar el útero de la paciente, ¿no? Sí tiene que ser un abordaje integral, ¿no? Claro. Muchas gracias de verdad, señora Elsa, por su testimonio. Refleja lo que sufrían muchas mujeres hace 2 generaciones cuando no había mapeo ecográfico de endometriosis. Exactamente. Y lo otro es que también nuestro ser, nuestro organismo es tan complejo, pueden coexistir varias patologías digamos, que afectan la salud femenina, ¿no? De repente puede ser el caso. Pero tenemos 2 mensajes de WhatsApp, vamos a darle lectura. El primero es de la señora Carmen Morales de Pisco, tiene 49 años, ella hace 2 años que no menstrua, a inicios de mes tuvo un flujo en poca cantidad durante 2 días aproximadamente. Fue al ginecólogo, le indicó ecografía transvaginal. Allí se vio un engrosamiento del endometrio de 9 milímetros aproximadamente. El ginecólogo le va a realizar, según le ha planteado, un raspado. ¿Eso está relacionado con cáncer de útero? Es la pregunta de la señora Carmen. Perdón, ¿cuáles eran los síntomas de la señora? Bueno, ella ya estaba en plena menopausia, pero luego de haberse interrumpido el ciclo, vuelve a tener un flujo de sangre en poca cantidad durante 2 días. Ahí es esa la razón de su consulta. Correcto. Aunque no está relacionado directamente con el tema, ¿no? Y eso hay que aclararlo, endometrio, como usted lo ha mencionado, doctora, endometrio no es endometriosis. Así es. ¿No? Viene del nombre del endometrio, pero no tiene nada que ver con el endometrio, pero creo que vale la pena contestar la consulta del oyente porque es muy importante. Cuando se interrumpe el ciclo de la mujer, ¿no? Cuando pasan 2 años y estamos hablando que la paciente está en etapa de la menopausia, ¿no? Y en esa etapa ya no deben presentarse sangrados. Cualquier sangrado que se presenta después de la etapa de la menopausia es anormal, ¿no? Eso se llama una hemorragia uterina anormal posmenopáusica y tiene varias causas, ¿no? Tiene varias causas, pero entre ellas, ¿no? Hay que pensar en la posibilidad de una causa tumoral, una causa neoplásica, ¿no? Para poder, digamos, hacer el estudio, hacer el diagnóstico, hay que obtener una muestra de ese endometrio, ¿ya? Una muestra de ese endometrio que se puede obtener a través de una aspiración, a través de visión directa con histeroscopía, se puede obtener a través de un legrado uterino, ¿no? Que es justo lo que el doctor le ha propuesto. Pero la cosa que hay que obtener una muestra de células para que las vea el patólogo, identifique si hay anormalidades, sobre todo de tipo tumoral, ¿no? El cáncer de endometrio, que no es endometriosis, el cáncer de endometrio es una de las causas de hemorragia uterina posmenopáusica.
Entre otras, digamos. Entre que, otras, exactamente. Que la señora podría, digamos, estar un tanto angustiada, pero es solamente una de varias otras posibilidades, inclusive benignas, ¿verdad? Exacto, muchísimas. O sea, eso, que lo que se anota es muy, muy importante. No es lo más frecuente. No es lo más frecuente. O sea, el cáncer de endometrio. No es, claro, exactamente. No es lo más frecuente. No es lo más frecuente en ese tipo de hemorragias. Entonces, la mayoría son largamente causas benignas, ¿no? Pero hay que estudiar. Señora Carmen, vaya usted confiada donde su doctor, vaya tranquila. Las probabilidades de que sea un problema benigno son muy altas, conforme dice el doctor Albina Gorta. Lo importante es no dejarlo pasar. Usted ha hecho muy bien en ir a su doctor. Tenemos una llamada de la señora Alicia. Adelante, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, Alicia? Buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias, sobre todo, por siempre darnos este espacio, ¿no? Para podernos soltar nosotros y decirnos nuestra inquietud. Doctora, yo tengo infecciones urinarias repetitivas. Tengo Escherichia coli ya bastantes años. Me sacaron el útero, me sacaron un ovario, no me sacaron el cuello, me dijeron que el cuello quedó ahí, siempre me hago mi Papá Nicolau, pero me preocupa la infección urinaria. Me dijeron que tuve en tratamiento con hidrofurantoína 7 meses antes de la operación. Me dijeron que una vez que me operara, ya se iba a retirar, ¿no?, en las infecciones, pero justamente, doctora, hubo un tema, usted trató el tema con una uróloga y ella me indicó el Cranberry. Tomé Cranberry, doctora, pero sí, me ha ayudado bastante a controlar la infección, porque yo paraba siempre con infección, pero el problema es que otra vez me ha empezado la infección urinaria, y tengo que estar con la nitrofurantoína y el dolor, sobre todo, que no me deja ni caminar, ¿no? Sobre el prolapso sí estoy mejor, gracias a Dios, pero yo quisiera que me diga el doctor, ¿puede haber alguna relación con lo que están hablando del endometrio? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, señor oyente. La primera curiosidad que se me despierta es por qué esta operación ginecológica que tuvo, ¿por qué le realizaron un extirparon el útero? Sí, ¿no? ¿Por qué le extirparon el útero, no? O sea, ¿cuál fue la causa? De repente ya estaba salido, ya no, casi todo afuera. Prolapso, porque tenía un prolapso. Un prolapso. Eso también me llama mucho la atención, porque el prolapso es el descenso anormal de los órganos de la pelvis por falta de los elementos de soporte, ¿no? Los elementos de soporte están en el cuello. Entonces no entiendo cómo a realizar una cirugía para un defecto de los elementos de soporte sin sacar la estructura donde sustentan los elementos de soporte. Claro, o sea, es probable que haya sido hace muchos años. ¿Hace cuántos años se operó usted, señora Alicia? Doctora, yo he tenido, cada año he tenido la operación en diciembre, justo en el seguro, y este año me han operado otra vez. O sea, recién hace como 5 meses que he salido de la última operación. Bueno, tendríamos que conocer en su caso con mayor detenimiento, ¿no? Para poder analizar la pertinencia, en fin. Lo cierto es que estas infecciones del tracto urinario a repetición ya están siendo manejadas por la uróloga. La señora Alicia nos comenta que ha tenido una mejoría discreta. Y bueno, puede ser porque hace tantos años que tiene estas infecciones repetitivas. Sí, definitivamente el tema de las infecciones a repetición está en el ámbito del especialista de urología, pero hay que diferenciar lo que es infecciones a repetición, es decir, cuadros en los cuales se identifica un germen, ¿no? En este caso el Escherichia coli, ¿no? Que sí, definitivamente está en el campo del urólogo, que síntomas urinarios a repetición con examen de orina normal. ¿Por qué le comento esto? Porque una de las formas en las cuales se presenta la endometriosis es la invasión de la pared vesical. Eso se llama endometriosis vesical, ¿correcto? Y es el síntoma principal en ese caso es precisamente dolor al momento de la micción.
O sea, Sí. los síntomas son exactamente los de una infección urinaria, ¿no? Sí. Generalmente en la Sí. mujer que está en edad reproductiva eso tiene un patrón cíclico asociado a la menstruación. Y los exámenes de orina salen normales en el sentido que no se sí. aísla ningún germen. Entonces, si este es su caso, querido oyente, ¿no? Y le han retirado el útero y no sabe por qué, ¿no? Podría tener endometriosis. Sí, seguramente la profundización de los estudios va a esclarecer el panorama. Lo importante, señora Alicia, es que comprender también, a veces uno se angustia porque cuando una enfermedad se hace crónica, pasan los años y tenemos intercurrencias, entonces uno se pregunta por qué. Y corríjame usted, doctora Albina Gorta, pero me parece que en los temas de infección urinaria tienen que ver la calidad del germen, y se sabe que el Escherichia coli es un germen muy persistente que genera mecanismos de supervivencia y de persistencia en el tracto urinario. Es bien difícil de combatir. Y por otro lado, el sistema inmunológico de la paciente. Entonces, habría que ver este balance entre la agresividad del germen, de repente un buen urocultivo que seguramente nos diga cuál es la calidad de este Escherichia coli, y también por su parte cómo está su sistema inmunológico. Este otro terreno tiene que ver con la nutrición, no solamente con la ingesta digamos, de alimentos ricos en nutrientes, sino también de vitaminas y minerales, ¿no? Ahí hay bastante por trabajar, pero lo importante es que está usted muy bien encaminada, señora Alicia. Y bueno, tenemos aquí la otra consulta. Hace 6 años le diagnosticaron que endometrio engrosado. Fue a distintos doctores, unos, y me dijeron me hicieron endoscopía vaginal. Aparentemente de esos varios, algunos le estimaron que tenía un grosor de 5, 6 o 7, imagino que serán milímetros, Sí. y otro doctor le dijo que tenía 2.5 milímetros de grosor. Y su pregunta concreta es, ¿cuánto debe medir el endometrio? Depende de la etapa de la mujer. Si estamos hablando en la edad reproductiva, esa medida es variable y va a variar en relación a la fecha del ciclo, ¿no? En el ciclo del endometrio, que es ese tejido que está dentro de la matriz, que vuelvo a repetir, no es endometriosis, ¿correcto? En el ciclo normal, pues se inicia con el primer día de la menstruación, ¿no? En esta etapa pues se ha descamado totalmente en el endometrio y se va a encontrar una medida muy delgada, y a lo largo del ciclo va a haber una proliferación del endometrio, ¿no? Es decir, que las células del endometrio van a ir creciendo, y en la ecografía el médico lo va a ver pues como un grosor cada vez más grande y progresivo del residuo del endometrio, hasta que llega el momento de la ovulación. En el momento de la ovulación ocurren una serie de cambios hormonales con el aumento de los niveles de la progesterona, y va a haber un efecto que se va a llamar la luteinización o fase secretora, en el cual el endometrio está preparado para recibir al óvulo fecundado, ¿no? Al llegar al final de esa etapa, si no ha habido una gestación, todo ese endometrio, todo ese tejido, ¿no? Se va a descamar, ¿no? Como ya se mencionó, se va a descamar y se va a eliminar por el flujo menstrual, ¿no? En ese caso, en el caso de esta edad reproductiva, entonces la medida va a ser muy variable y no hay un punto de corte. Y no hay forma de comparar, porque como ha sido tomada la muestra en diferentes momentos del ciclo menstrual, ¿no? Claro, para entonces, cerrar un poquito la respuesta. Eso es en la etapa reproductiva de la mujer. ¿Qué es lo que pasa cuando a la dama ya se le retiró la regla, ¿no? Y entonces ya viene la menopausia. Entonces ahí no hay ciclo. Entonces hay una medida ya es más estable. Exacto, una medida constante del endometrio, y el punto de corte, de acuerdo a las últimas publicaciones, es 4 milímetros, señora, ¿no? 4 milímetros, esa es la respuesta. Solo después de la menopausia, solo después de la menopausia. Magnífico. 4 milímetros. Bueno, tenemos un par de minutos, según nos avisan, y en este par de minutos, antes que nos sigan poniendo la música, vamos a entrar en nuestro clásico ping-pong. Y yo le voy a
Me permito darle un enunciado, una afirmación, y usted me dirá, doctora Albina Gorta, si es correcto o no es correcto. ¿Endometriosis significa necesariamente infertilidad? No es correcto. Si una ecografía sale normal, ¿podemos descartar endometriosis? No, no se puede descartar. ¿Toda mujer con endometriosis tiene dolor? No toda mujer con endometriosis tiene dolor. ¿La endometriosis desaparece con la menopausia? No desaparece con la menopausia. ¿La cirugía siempre es la mejor solución? No siempre es la mejor solución. ¿El tratamiento hormonal funciona igual para todas las mujeres? Definitivamente no funciona igual para todas las mujeres. ¿El embarazo puede disminuir temporalmente la actividad de la enfermedad? Temporalmente la disminuye la enfermedad, ¿no? Y eso es algo que nos quedó corto, el tiempo también hubiera sido interesante conversar, pero es como un factor protector, digamos. ¿Una mujer joven con reglas muy dolorosas debería consultar? Toda mujer que tiene menstruaciones que le inhabiliten, le incapaciten o le restrinjan su actividad, llámese estudio, trabajo, o que esté asociado a síntomas como náuseas, vómitos, desmayo, debe consultar. Magnífico. Bueno, y de esta manera ya estamos llegando al fin del programa. Hoy día hemos aprendido muchísimo, pero sobre todo me gustaría recalcar que hemos aprendido que la endometriosis es una enfermedad frecuente, compleja y muy diversa. Puede manifestarse de distintas maneras. Por eso no debemos normalizar aquello que interfiere con nuestra vida ni dejar de consultar cuando algo nos preocupa. También hemos visto que existen nuevos horizontes para el diagnóstico y tratamiento, sobre todo herramientas no invasivas que permiten identificar y localizar con mayor precisión muchas de sus manifestaciones. Y finalmente, nos quedamos con una idea que puede ser útil para todas las mujeres. Escuchar al cuerpo también es una forma de cuidarnos. Un dolor persistente, síntomas que limitan nuestra vida o dificultades reproductivas merecen ser escuchados y evaluados, porque cuidar la salud femenina también significa reconocer nuestras señales, buscar respuestas oportunamente y recordar que no tenemos por qué aprender a vivir con un sufrimiento que puede y debe ser atendido. Agradecemos infinitamente a nuestro amable invitado, doctor Roberto Albina Gorta, y a ustedes, queridos amigos, por su amable compañía. Dios mediante, nos reencontramos el próximo miércoles con una nueva dosis de confianza. Mientras tanto, los dejamos con las dulces notas del Dijiste Sí. Radio María presentó Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo. El tema que hoy abordó junto a nuestro invitado, el doctor Roberto Albina Gorta, fue endometriosis, nuevos horizontes para la salud femenina. Agradecemos la participación de nuestros oyentes, quienes se animaron a llamar y a escribirnos también por nuestro mensaje en Facebook. Sigue en sintonía de Radio María, acortando distancias y uniendo corazones.